Fue muy doloroso. De hecho, para esta empresa se limpiaba, vendían pollos asados, entonces se limpiaba el pollo y la piel de este pollo se desechaba para los animalitos antes del 2016. En ese año recuerdo yo que se hacían filas y debíamos colocar números para darle a las personas. O sea, de verdad que es un tema muy sensible. No quisiera llorar delante de las cámaras, pero fue fuerte. O sea, el jefe llegaba algunas veces y nos decía, vamos a darle la mitad del pollo a las últimas personas que queden en la fila, porque era doloroso. Había mujeres con niños, personas que agarraban esta piel para poder comer un día o para sacar aceite. Hola, muy buenas noches, bienvenida a Darwin Vallenilla. Como ya sabes, este es un canal que busca resaltar la hispanidad y la experiencia de cada uno de nosotros justo desde el momento en que decidimos abandonar nuestro país de origen por el motivo que fuere. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Y a qué te dedicabas en tu país de origen? Hola, buenas noches. Mi nombre es Astrid Peña. Soy licenciada en Administración y técnico superior en Contaduría. Soy de nacionalidad venezolana. ¿Qué hacías antes de tomar la decisión de salir de Venezuela, Astrid? Bueno, ejercí mi carrera como profesional para una empresa llevando la administración de tal empresa y a la asesoría administrativa para otras empresas. O sea, que hacía asesorías ya como una forma de, digamos, de autonomía asesorando otras empresas, es lo que quiero decir. Sí, correcto. Vale. ¿Cuáles fueron esos eventos puntuales que te hicieron entender y decir en un momento, Astrid, esta es la última señal que necesitaba para salir del país? Me contaste tras de cámara que tuviste una experiencia con dos personas que marcaron tu vida desde el punto de vista o desde el nivel de la enfermedad. Hubo una señora de nombre Rosemary, que me has hablado mucho de ella, y un señor también que padecía de cáncer. ¿Cómo fue esa experiencia que viviste con estas dos personas y qué rescata de toda esa experiencia que viviste? Para nadie es un secreto la crisis tanto económica como de salud, medicamentos, todo lo que se sufrió en Venezuela. Estas dos personas eran muy allegadas a mí. La señora Rosemary sufría de Parkinson, era una señora súper joven y siempre estuve allí para apoyarla y nunca, conseguimos sus medicamentos, a nivel nacional no se conseguía para nada. Esto fue en el año 2015, 2016 comenzando. La señora al final, como no tenía tratamiento, ni se le llevó a cabo su cuidado como tal, la señora murió. No me gusta hablar de este tema muchas veces porque hablar de Venezuela para mí es una cosa totalmente muy dolorosa. Contar estas historias es muy doloroso para mí. El señor Ledesma sufría de cáncer. Un día lo llevamos al médico con un dolor fuerte. Este señor no tenía medicamentos tampoco porque a nivel nacional en toda Venezuela no se conseguían los tratamientos. Y llegamos al médico. Recuerdo que la enfermera me dijo en ese momento, solo por la voluntad de Dios que se le baje el dolor porque no tengo nada para aplicarle al señor. Eso para mí era fuerte porque lo estaba viviendo, nadie me lo contaba y era muy difícil. O sea, soportar esas situaciones en Venezuela fue demasiado difícil para cada uno de nosotros. Me imagino que cada venezolano tenga sus propias verdades, su propia realidad, el por qué por qué abandonamos nuestro país. Pero para mí eso fueron cosas que marcaron mi vida y que dije, no, o sea, ¿qué hacemos los jóvenes acá? Que no tenemos oportunidad, vemos nuestros familiares morir, partir, o sea, y sin poder hacer nada, con las manos atadas, porque si tenías dinero no conseguías medicamentos, y si no tenías dinero entonces estabas peor. Básicamente, una mujer joven, sin hijos, soltera, con dos carreras universitarias,
de alguna manera ya estaba labrando el destino de su propia empresa a través de estas asesorías externas que hacía a diferentes empresas, valga la expresión. Esta experiencia con estas personas a nivel de enfermedad, ¿qué o cuál fue ese shock, ese impacto a nivel económico que, sumado al tema salud, te hicieron entender que era la señal para irte del país? O sea, como lo acabas de decir, una mujer independiente, ya tenía mi casa, o sea, soltera, no tengo hijos, no tengo nada, y el salario cada día se disparaba, o sea, casi cada 3 meses aumentaba el salario. Como independiente o autónomo, no podía sostener ninguna empresa, ningún negocio, nada. Y tu salario se iba, o sea, porque cada 3 meses se te disparaba. ¿Cómo hacías para mantener una empresa o algo así? Trabajé para una empresa llevando la administración en Venezuela, ese fue mi último trabajo. Le realizaba le llevaba la administración de 2 empresas a este mismo dueño. Y una era que le prestaba servicios a PDVSA, la filial de Venezuela, y la otra era relacionada al mundo de la alimentación. En este caso, él vendía pollo asado. Y la primera, la empresa que le hacía trabajos a PDVSA era subcontratada. Ya no tenía, se paralizaron todos los contratos para ese año. Venezuela entró en caos, o sea, paralizado, por todos lados cerradas las puertas, hubo que salir de todo el personal. Para la segunda, que era relacionada al tema de la alimentación, hubo también recorte de personal porque no podía sostener una nómina completa. Entonces fue muy duro, o sea, tomar decisiones de salir de esas personas que tenían 10 años, 12 años trabajando con estas personas, y decirles un día: ya no te puedo mantener dentro de mi empresa porque es que se escapa de nuestras manos. Era muy doloroso, o sea, el tema Venezuela en ese momento fue muy doloroso para todos. Es decir, en estas empresas te tocó la experiencia de despedir a algún trabajador por el hecho de que no podían mantenerlos. O sea, hubo un momento que el jefe, el dueño de esta empresa me decía: Astrid, no sé qué hacer porque es un personal que tenemos 9, 10, 11 años con nosotros. O sea, me da dolor, me da tristeza decirles chao porque dependían económicamente de este sustento. Entonces tomamos la decisión de decirle a cada uno de los trabajadores: mira, consigue trabajo en otro lado, nosotros te pagamos como que te estuviéramos despidiendo, nos pones la carta, la cosa de despido, y nosotros te vamos a pagar como que si fuese la empresa que te estuviera despidiendo, para no dejarlos como a la deriva, o sea, no dejarlos fuera de ganar un ingreso. Pero hubo momentos que ya no podíamos, hubo muchos trabajadores que nos dijeron: sí, hacemos esto, y lo hacían, los chicos se iban con lágrimas y todo, pero hubo momentos que tuvimos que despedir 2 personas, que eso, bueno. ¿Viste a alguien comer de la basura en Venezuela? Sí, fue muy doloroso. De hecho, para esta empresa se limpiaba, vendían pollos asados, entonces se limpiaba el pollo y la piel de este pollo se desechaba para los animalitos antes del 2016. En ese año recuerdo yo que se hacían filas y debíamos colocar números para darle a las personas. O sea, de verdad que es un tema muy sensible. No quisiera llorar delante de las cámaras, pero fue fuerte. O sea, el jefe llegaba algunas veces y nos decía: vamos a darle la mitad del pollo a las últimas personas que queden en la fila, porque era doloroso. Había mujeres con niños, personas que agarraban esta piel para poder comer un día o para sacar aceite. O sea, es una realidad y que han pasado muchísimo tiempo, muchísimos años, y todavía sigue doliendo. Entiéndase que PDVSA es la empresa insignia del Estado venezolano, Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales. Digamos que la empresa símbolo del país, ¿vale? Por todo este tema del petróleo. Tengo entendido que uno de tus, digamos que tu promedio académico fue uno de los más sobresalientes en tu etapa de estudio, en tu etapa académica, valga la expresión.
Fuiste a buscar trabajo en PDVSA, orgullosa de estar entre las primeras de tu promoción, y allá te dijeron que eso no valía, que lo que valía es que fueses partícipe de algún grupo político o que estuvieses vinculada a la política que hoy en día impera en Venezuela. Eso es cierto. Sí, es cierto, correcto. Realicé mi currículo cuando me graduó. Ya había hecho mis pasantías con una alcaldía que era opositora al gobierno de Chávez. Y eso hizo que se me cerraran muchas puertas, porque era muy conocida esta empresa, esta alcaldía. Entonces, cuando tú colocabas en tu currículo que tenías algo relacionado con esta alcaldía, ya automáticamente las personas que apoyaban el gobierno de Chávez ya como que te hacían un lado. Aparte, llego y le digo al hombre, o sea, cuando él revisa mi currículo, que está porque tengo un reconocimiento de encontrarme entre los mejores índices académicos en ese momento, él me dice, a mí no me importa que tú tengas este índice académico, es lo que menos me interesa. O sea, me interesa que seas partícipe de un organismo que tenga que ver con Chávez, en este caso los consejos comunales, este tipo de cosas. Y como yo no participaba de nada de eso, siempre fui opositora al gobierno, o sea, las puertas en Venezuela para empresas públicas como tal nunca tuve la oportunidad. Solo para empresas privadas trabajé, y en el caso de la alcaldía, que era opositora al gobierno de Chávez. Bueno, otra cosa antes de comenzar ese tema de irme del país fue la inseguridad en mi país. Antes de salir de Venezuela me atracaron 3 veces seguidas. La delincuencia en Venezuela se aumentó de una manera tal que ya tú no tenías paz ni en tu casa, ni en la calle, ni en el trabajo, en ningún lado. Recuerdo que me robaron en mi propia casa. Se metieron, me robaron cosas, me robaron unas carteras, unas cosas. Me robaron saliendo de mi casa a una cuadra, me quitaron hasta las llaves de la casa. Luego estaba con unas amigas comiendo, salimos de la universidad y eso fue horrible, o sea, con pistolas, con armas, con todo. Y eso fue una cosa que yo vivía bajo los nervios en Venezuela, y le decía a mi mamá, es que yo no puedo seguir aquí, o sea. Una cosa era que estaba ya con los nervios de ver el país cada día sumergido en esa pobreza, en esa crisis, que ya no conseguías ni medicamentos ni nada. Y otra cosa era la inseguridad, o sea, tu vida no valía nada en Venezuela. Un par de zapatos te lo robaban y te quitaban la vida. O sea, hablando de todo. Y para nadie es un secreto todo lo que vivíamos. Recibía por medio de mis trabajos, recibíamos amenazas de secuestro, de extorsiones, los delincuentes organizados, que para muchos se hizo famoso el término pranes, que operaban desde las cárceles y no habías cobrado la primera factura que emitías a PDVSA en ese momento, cuando ya ellos te estaban llamando, sabían primero que cualquier gestor administrativo, cualquier persona, dueño de una empresa, que ya tenías el pago ahí, y que gran porcentaje de ese pago le correspondía a ellos, pues. Y otra cosa era la nómina. O sea, por ejemplo, la empresa esta que te digo que le hacíamos trabajo a PDVSA, el 70% de su nómina eran por personas que ellos mismos te asignaban dentro de ellos, pues. O sea, no podías ni siquiera tener autonomía de colocar a la persona que tú quisieras trabajar con ella, no. Ellos te decían, mira, me metes este personal a trabajar allí, y era difícil. ¿Cómo le decías que no? O sea, si no lo hacías te mataban. De hecho, conozco casos de que mataron a 2 personas, y eso fue en el estado de Anzoátegui, por eso, por la fulana vacuna, o porque no se lo quisieron ingresar en la nómina que ellos querían que lo ingresara. Cuéntame tu experiencia de irte del país. ¿A Bueno, dónde te fuiste? ¿Cómo fueron esos primeros meses? ¿Dónde llegaste? Bueno, todo este tipo de episodios hicieron que tomara una decisión totalmente drástica. Fui la primera en mi casa, en mi familia, que tomó la decisión de salir del país. Fue, imagínate, te podrás imaginar, dejar toda una vida, dejar toda tu familia, dejar todo. Imagínate la situación como era. Decido irme a Brasil. En Brasil pasé mi duelo del estar fuera de mi familia, del cambiar totalmente mi vida. Fueron 3 años que pasé por allá, viví en Sao Paulo, una familia maravillosa que me acogieron,
bueno, me dieron todo, pero yo igual me sentía carente de mi familia, sentía la necesidad de volver a mi país y de estar allá. Total que fueron 3 años de llanto, aparte de sentía que entré en una depresión fuerte, sentía que no podía seguir avanzando y que necesitaba regresar al país para como que decidirme totalmente, ¿me quedo en Venezuela o salgo de nuevo? O sea, necesitabas recargarte de esa familiaridad, de esa energía familiar. Sí, a pesar de que en Brasil no tengo quejas porque las personas de verdad son maravillosas, o sea, conmigo fueron demasiado especial, casi que fui adoptada en ese país, pero necesitaba regresar a mi país. Total que regreso, esto fue en el año 2018, finales para 2019 y la situación seguía igual o peor. Recuerdo que cuando llego era en Navidad. Fui a pasar las Navidades y para hacer... Cuando llegas a Venezuela nuevamente. Sí, para hacer una ensalada de gallina que acostumbrábamos a comer en los platos navideños de Venezuela, no conseguíamos. Salí con una amiga, fuimos por allá, fuimos por aquí, lo mismo, cada día peor, peor, peor. Y dije, no, este es el detonante, de verdad no puedo regresar, no estoy preparada para volver. Y esto hizo que me recargara una energía totalmente positiva a decir, ya, Venezuela no va a ser parte de mí. Claro, tengo mis raíces, mi familia y sigo luchando por ellos, pero ya no me puedo seguir quedando acá, o sea, ya tengo que seguir adelante y sacar a mi familia adelante. Luego de esa conclusión, volviste a Venezuela, notaste que la crisis seguía en aumento, Sí. decidiste nuevamente emigrar. ¿A dónde te fuiste y cuál fue tu experiencia? Bueno, esta vez ya no regreso a Brasil porque quería tener otra experiencia y otras culturas y me voy a Colombia. Creo que de todo mi peor decisión fuera haber ido a Colombia. Les cuento el porqué. No todos los colombianos son malos, ni todos son buenos, como todo el mundo pues generalizado. Pero mi experiencia en Colombia desde el día 1 hasta el día que salí fue tremenda, fue terrible. De hecho, el primer año no me dieron empleo en ningún lado, era no. Me metía por aquí, no. La palabra era no. Un día fue una entrevista de trabajo, era tanto la xenofobia con el venezolano que una chica me dice, te voy a hacer una única pregunta y si la pregunta es positiva, si es sí, no procede la entrevista. Yo le digo, ajá, pero ¿qué quieres decir con eso? Entonces me dice, ¿eres venezolana, sí o no? Yo le digo, sí. Y me dice la chica, no, ya no puedo seguir con la entrevista porque no le damos trabajo a los venezolanos. Wow, yo me quedé impactada porque de verdad eso no me pasó ni siquiera en Brasil. Luego iba caminando en la calle en Colombia y me escupieron el brazo porque llevaba un bolso con una banderita ahí que yo había bordado de Venezuela y me escupieron el brazo. Hablaban muy mal de los venezolanos, o sea, las mujeres para ellos todas somos prostitutas. Fue una experiencia demasiado tremenda. Una vez que pasa mi primer año en Colombia, porque no podía regresar ya a Venezuela porque me quedé sin empleo, no sé qué. Resulta que una vez que pasó el primer año, viene la pandemia. ¡Wow! La pandemia, Dios mío, ¿cómo regresamos? ¿Qué hacemos? O sea, sumergidos en una cosa, en una crisis, como todo el mundo que no sabía qué hacer. El segundo año en Colombia fue pandemia, no sé qué. ¿Qué hiciste en pandemia para sobrevivir? Reinventárnosla, o sea, cosas que yo jamás pensé haber hecho en Venezuela o en Brasil o en ningún otro país, me puse a fabricar ropa, imagínate, jamás había hecho eso en mi vida. Compré unas máquinas de coser y me puse a fabricar y con eso salimos. Pudimos solventar ese momento. Luego que pasa la pandemia, consigo mi primer empleo. Primer empleo formal, porque me dijiste que... Entre lo informal y lo formal, porque fue un restaurante, pero trabajando por diario. O sea, Pero primero, ya va, espérate. Primero me has dicho que te tocó vender empanadas, que te tocó vender que sí, bollitos y tal. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, eso era tremendo, porque cuando salía a vender empanadas en una cava, con una cava, las personas pensaban que estaba vendiendo el cuerpo.
Y era horrible, o sea, te hacían sentir que tú no valías nada como venezolano o como persona, como mujer, o sea, era una experiencia demasiado difícil de soportar. Bueno, cuando pasa la pandemia consigo este empleo de forma formal pero informal porque no estaba cotizando a la seguridad social, nada, me pagaban por diario, pero era ya algo en una empresa como tal, un restaurante. Y un día de esos, tenía 4 meses allí, un cliente llega y me coloca escopolamina, la droga esta, la burrundanga. Pasé 5 horas inconsciente, que no supe. O sea, ya va, dame un segundo. Para los que no entienden o no comprenden este término, la escopolamina es una especie de droga que es como una loción, como una colonia, que tú pues, puedes impregnar cualquier objeto con este producto y esa persona que logre tener contacto con ese objeto simplemente se droga. ¿Es algo más o menos así? Sí, lo podría reducir en que ese día estaba el restaurante lleno y él tenía una mesa así, entran 4 personas y yo le digo, mira, ¿será que me puedes dar el espacio? O sea, porque había otro señor que me dice, mira, si quieres lo sientas acá, pero habían solo 3 sillas y él sí tenía las cuartas, entonces yo le digo, ¿será que te puedes pasar con el señor si no hay ningún problema? Pero totalmente amable con él y todo, pero simplemente el hecho de ser venezolana o mujer, no sé. El hombre agarró y me dice de una, pero muy molesto, y se va a la otra mesa. Total que cuando él se va me pide las llaves del baño para ir a hacer, no sé. Y cuando él regresa que me da las llaves me dice, saca un frasco del alcohol. Como en ese momento las personas estaban usando alcohol porque acaba de salir la pandemia, no sé qué. Ya se estaba reestructurando toda la comercialización, la vida económica, todo. Entonces yo estoy pensando que es alcohol y las agarro con toda la naturalidad del mundo porque el hombre le echó pero un montón de cosas de esas y resulta que era la escopolamina. Y esto hizo que me empezara a sentir de una vez, me empezó a sentir así las manos y me empecé a sentir muy mal y las manos empezaron a sudar y yo, wow, pero ¿qué siento? Como tenía el tapaboca, entré en calor, no sé qué, empecé a sentirme muy mal, me puse las manos, me bajé el tapaboca y me puse las manos así, claro, terminé Ahí te drogaste sí, totalmente. terminé de recibir toda esa droga en mí y pasé 5 horas inconsciente totalmente. O sea, le doy gracias, la gloria y la honra a Dios que me desmayé. Muchas personas me decían, gracias a Dios te desmayaste. Porque si no, no estuviera aquí contando delante de ustedes esto. Totalmente, desde ese momento yo decidí, no, me tengo que ir de este país no. O sea, Luego de esa experiencia, tuviste un emprendimiento, tú montaste un pequeño restaurante donde, donde los clientes eran básicamente personas de qué mundo. O sea, cuéntame de esa experiencia. no. Muchas veces no quisiera ni hablar de esas cosas, porque de verdad que cada cliente tenía su historia bien negra. O sea, uno era del sicariato, el otro era de la plaza de droga de ahí. O sea, fue difícil, fue difícil. Y yo decía, Dios mío, en mi vida había tenido contacto con este tipo de personas y bueno. Y no soporté tampoco estar en ese emprendimiento porque decía, ¿qué va a hacer? O sea, viene el policía o otro que tenga un problema con esta gente y se arma aquí, porque era un centro comercial pequeño, pero la gente era de muy bajo nivel de todo, pues. Total que todos te contaban unas historias que tú que salías era aterrorizado de ese lugar. Allí decidí y dije, no, tengo que luchar y luchar por buscar un trabajo estable, algo que me dé los recursos para yo irme. Fueron 2 años planificando el viaje para acá, para España. Fueron 2 años de sacrificio duro. Todo. En medio de ese proceso, cuando ya me faltaban solo 3 meses para salir de viaje para España, se me muere mi madre. Uf. ¿Tu madre fallece estando tú dónde? En Colombia. O sea, tenía 4 años allá que no la veía. Fue súper rudo para mí porque justamente entre mis planes estaba pasar un mes con ella antes de emprender a España.
Y bueno, tiene un año ya de fallecida y Has perdido varios familiares estando fuera del país, ¿verdad? claro, muchísimo. Un sobrino de 21 años, murió de cáncer, un tío murió de un infarto, una tía murió del COVID, o sea, han sido bastante pérdidas. ¿Cómo fue ese proceso de Colombia a España? Es decir, ¿cómo juntaste el dinero? ¿Cómo fue el tema de la planificación, la ciudad? Cuéntame esa experiencia. Bueno, luego de que hice este emprendimiento que te estoy diciendo, busqué un empleo en un restaurante allá, que ya era una empresa más formal. Ya yo cotizaba la seguridad, todo eso. Duré 2 años, un año trabajando para esta empresa, 1 año y medio. Y pude juntar el dinero, pero muchísimos sacrificios, muchísimos sacrificios. No podías gastar ni siquiera en nada extra porque fue toda una planificación muy centrada para poder salir, más que todo por la inseguridad de ese país y que la xenofobia con el venezolano es demasiado fuerte, o sea, seas de bien o seas mal, te catalogan como igual a todos. ¿Por qué España? Considero que entre las opciones, las mejores, está España, porque la seguridad, por ejemplo, acá en Valladolid, donde estoy ahorita, lo que más me gusta de la ciudad como tal es la seguridad. O sea, vengo sufriendo de inseguridad desde que estoy en mi país. Entonces esa tranquilidad de salir, de caminar y de despejarte como la mente, la visión, es diferente. Y España porque te da como la facilidad para tus trámites migratorios, el mismo idioma, o sea, te ayuda mucho. ¿Consejo que le darías a alguien que está en Venezuela y sientes que cada día que pasa continúa en un hueco en el que no tiene forma de salir? En mi caso, quisiera que todos salieran. Para mí no hay posibilidades humanas, hasta los momentos me dirán, así que soy pesimista, que soy no sé qué más, pero llevo más de 8 años fuera de mi país y hasta el día de hoy no me han dicho un día, mi familia, mis amistades que aún siguen allá, que haya mejorado para nada. O sea, yo aconsejo a todos los jóvenes que si pueden que lo hagan, porque perder tu juventud, perder tu salud, perder todas las posibles oportunidades que tengas en otro lugar, de verdad no vale la pena. O sea, luchar ¿para qué? ¿Por qué? Quedarte, o sea. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tengo ese optimismo de que Venezuela vaya a cambiar. No lo tengo. O sea, yo salí tan marcada de mi país que no creo. No creo que cambie y pasará mucho tiempo para que cambie realmente Venezuela. Hoy, para finalizar, hoy con esta experiencia, con esta entrevista que estamos haciendo, el plan es poder mostrar y visibilizar al mundo todo lo que pasa a un migrante venezolano o migrante hispano a la hora pues que decide irse de su país de origen. En primera quiero agradecerte por el tiempo, por la posibilidad que nos brindas a todos de conocer tu historia un poco más profunda, un poco más a fondo. Y me gustaría que dejases ese último mensaje para finiquitar esta entrevista. Este mensaje relacionado a esa gente que viene a España y que tiene una oportunidad gigantesca de salir adelante y no lo hace. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo diría que, primero que todo, acá en España no he sentido la xenofobia. No la he sentido. Eso es un paso gigantesco para un inmigrante. Porque no sabes lo dolido o lo marcado que debes estar tú como persona para dejar todo y salir a buscar una oportunidad fuera, pues, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, y que aprovechen esa gran oportunidad de que España como país te brinda. No todos los españoles son buenos ni todos son malos, pero entre los países que he conocido es un buen país. Y que vengas con una mentalidad totalmente diferente a salir adelante, a luchar y a alcanzar tus sueños y a aprovechar esa oportunidad, pues,
porque no todo el mundo la tiene, o sea, no todo el mundo tiene las oportunidades de llegar a un lugar y reinventar o empezar de cero. Y bueno, que la aprovechen. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por abrirnos las puertas de tu vida y de toda esta experiencia de migración. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad.